Iglesia, seguimos con la serie Sabiduría y Dinero, ¿no? Ya hoy es nuestra tercera enseñanza, nuestro tercer domingo. Y hoy día vamos a hablar de dinero, ¿no? Cómo usarlo, ¿no? Si bien es cierto, hemos aprendido que el dinero es vida, hemos aprendido que el dinero hay que darlo, que las ofrendas que damos a Dios deben ser de corazón, pero hoy día vamos a aprender cómo usar el dinero, ¿no? ¿Para qué Dios nos ha dado dinero? Y el principio de este tema dice, el valor de lo que damos está determinado por la actitud con que hacemos. ¿Qué es la actitud? ¿No? De acuerdo al diccionario, dice que la actitud es el estado de ánimo o la forma de comportarse de una persona frente a una situación. En este caso, dar dinero, ¿no? ¿Qué estado de ánimo gobierna tu dar? ¿Cómo te comportas cuando das, ¿no? También actitud, dice, es una disposición mental y emocional que guía cómo una persona responde y actúa, ¿no? Por ejemplo, cuando somos jefes, ¿no? Y te toca pagar a tu personal, ¿qué actitud gobierna ese acto? ¿Qué estado de ánimo gobierna ese acto? ¿Qué disposición mental gobierna ese acto? ¿No? Cuando le vas a pagar a tu personal, ¿qué pensamientos vienen? Ay, tengo que pagarle a este o a esta, ¿no? O es tu actitud que tú dices, Señor, que le alcance, que lo que yo le pago sea de tal manera que puedan suplir sus necesidades y para que esta persona trabaje con más responsabilidad, con más amor, con más dedicación, con más abnegación, ¿no? ¿Qué actitud mental, qué emoción gobierna eso, ¿no? O cuando como esposo das el diario o como esposa recibes el diario, ¿no? Y también qué actitud mental, ¿no? Qué emoción, qué disposición tienes cuando das tus diezmos y cuando das tus ofrendas, ¿no? Y ahí como que nos choca, ¿no? Ay, ya van a hablar de diezmos, ya van a hablar de ofrendas, pero si yo he leído en el TikTok, he escuchado que en el TikTok que no debemos ofrendar ni diezmar, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Has ido a tu Biblia, has leído en tu Biblia que verdaderamente no debes diezmar, no debes ofrendar, ¿no? Por eso, iglesia, el valor de lo que tú das está determinado por la actitud con lo que haces, con lo que das, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Todo lo que le podamos dar a Dios es poco comparado con lo que Él nos ha dado gratuitamente, ¿no? La Biblia dice que Él nos ha regalado la salvación. La Biblia nos dice que Él nos ha regalado sus misericordias, que son nuevas cada mañana. La Biblia dice que Él nos ha regalado identidad. Somos hijos de Dios. La Biblia dice que Él nos ha regalado valor. Valor, no valor de valientes, no solo eso, sino valor de valor, de tener un precio, de tener un costo, porque siempre nos han despreciado, nos han humillado, nos han dicho tú no sirves para nada, pero en Dios nos dice tú eres mi especial tesoro, tú eres mi hijo amado, tú eres en quien yo me complazco. Dios nos ha regalado, o sea, lo que Él nos ha dado es incomparable a lo que tú le puedas dar. Por eso el apóstol Pablo, cuando le decían, ¿no? Les decían el pueblo, los discípulos le decían por medio del Espíritu, ¿no? Y eso es una gran pregunta que yo le voy a hacer al pastor Luis. Dice que por medio del Espíritu le decían, no vayas a Jerusalén. Luego ya se despide, llega a una ciudad y también
ahí aparece un profeta, Agabo, que le dice, mira, al cinturón al dueño de este cinturón lo van a atar, lo van a hacer, lo van a meter preso. Y la iglesia lloraba, dice, ¿no? Y entonces Pablo, con esto en mente, en Hechos 21:13 les dice, ¿no? Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, Pablo entendió que lo mejor que él le puede dar a Dios es su vida, ¿no? Porque él entendió que Dios le había dado todo ya. Y nosotros, ¿no? Dios nos ha dado a nosotros el gozo, Dios nos ha dado el trabajo, Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha dado la familia, ¿no? Sin embargo, tú y yo tenemos que entender que el dar a Dios determina mucho la actitud, tu actitud con la que tú le puedas dar a Dios. Y hoy quiero que tú te examines y tú mismo te redargullas, o sea, te introduzcas a tus propios momentos en que cuando tú le das a Dios, ¿qué dices? Ay, tengo que venir a servir. Ay, ¿por qué tengo que venir a la oración? Ay, ¿por qué me tengo que levantar a las 5 de la mañana para transmitir la oración? Ay, ¿por qué tengo que venir a los ensayos? Ay, o sea, ¿qué actitud? ¿Qué actitud? Por eso dice, la actitud determina el valor de lo que damos. Y nuestra actitud debe estar gobernada, dice, por gratitud y amor a nuestro Dios. Por lo tanto, dar a Dios, dice, no está determinado por lo que se tiene, sino por la actitud de tu corazón. Y en 2 Corintios 8, del versículo 2 al 3, en realidad son 2 capítulos, les invito a leerlos en su casa, el capítulo 8 y 9, ¿no? Pero en estos dos versículos, en sí todo ese es el trasfondo, pero en estos 2 versículos dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Por eso dice, el dar está determinado por lo que se tiene, no está determinado por lo que se tiene, sino por la actitud del corazón. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba, iglesia? Pasaba que había mucha pobreza, había mucha, acá anoté la palabra correcta que acompaña a este trasfondo, dice, estaban en hambruna, ¿no? Sin embargo, la iglesia de Macedonia, que era una iglesia pobre, dice que se esmeró en dar lo que tenía y aún más de lo que tenía para juntar esa ofrenda y llevarlo a esta iglesia, ¿no? A ver, un poquito me cuesta los nombres. Dice a la iglesia de Jerusalén, ¿no? La iglesia de Macedonia en Jerusalén estaban pasando hambre, estaban pasando hambruna, y entonces los de Macedonia, que eran una iglesia pobre, ellos habían dado más, dice, ¿no? Incluso los de Corintio, la iglesia de Corintio, que era una iglesia adinerada y que dice que ellos habían propuesto en su corazón juntar para enviar, no lo habían hecho, dice, ¿no? Y acá hay 3 actitudes, iglesia. 3 actitudes que acompañan este dar del corazón, ¿no? Una iglesia pobre que juntó lo que tenía, pero decidió dar más de lo que tenía. Una iglesia, en este caso, una iglesia que también estaba en hambruna, ¿no? Que necesitaba ayuda de sus hermanos
y que tenían una esperanza de una promesa de los de Corintio que les iban a enviar y no les mandaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Prometes algo a Dios? ¿Prometes algo a algún hermano de la iglesia? ¿Prometes algo a ti mismo ante tu vida espiritual, pero se queda en el aire? Entonces, la actitud, ¿no? ¿Qué actitud acompaña tu dar y con qué actitud das cuando no tienes? ¿Qué actitud te acompaña cuando no tienes y te piden dar? Ustedes van a examinarse ahorita y se van a dar cuenta que cuando nosotros, ustedes no, me incluyo porque me ha pasado, que cuando más escasez económica tenemos, es cuando Dios más nos manda a ofrendar. Es cuando Dios más nos pide. Es cuando Dios que te hace ver la necesidad de tu hermano. Es cuando más a veces viene, ¿no? Vamos a comprar parlantes, vamos a comprar la pantalla LED, no hay micrófonos, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué me pide a mí si yo estoy? Y es la prueba del Señor, ¿no? Y esta iglesia de Macedonia nos enseña, ¿no? Que ellos no dijeron, nos han saqueado, nos han derribado, estamos nosotros económicamente pobres, ¿no? Y vienen a pedirnos para Jerusalén, ¿no? Bueno, están en hambruna, pues, pero nosotros estamos pobres, estamos iguales. No dijeron eso. Ellos dijeron, vamos a dar y aún más, porque dice, propusieron en su corazón dar más de lo que habían dispuesto, ¿no? Luego dice, el dar comienza primero dándose al Señor, ¿no? O sea, esta iglesia decidió darse al Señor. Esta iglesia decidió entregarse al Señor, ¿no? Y es lo que nuestro dar comienza desde ahí, iglesia, ¿no? Muchos de nosotros nos han llamado a estudiar el discipulado, nos han llamado a seguir nuestro proceso de escuela, nos han llamado a venir a nuestros cultos, a conectarnos al tiempo de la oración para servir a Dios y no lo hacemos. Lo vemos imposible, lo vemos como una carga, como una imposición, como una obligación. Y no es así, iglesia. No es así. El dar empieza con darnos a nosotros mismos. ¿Saben? Después de la pandemia, los pastores iniciaron nuevamente el tiempo de discipulado, ¿verdad? Entonces empezaron el tiempo de discipulado y me llaman, Margot, vas a enseñar discipulado. Ok, y tú vas a estudiar discipulado. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, tú también tienes que estudiar discipulado. Pero si estoy enseñando, no importa, estudias discipulado. Entonces yo en la tarde estudiaba el discipulado y al otro día en la mañana enseñaba el discipulado, ¿no? O sea, mi disposición a ser obediente recompensó mi servicio al Señor, ¿no? Entonces, dice 2 Corintios 8:5 en la versión lenguaje actual, dice, hicieron más de los que esperábamos, primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De ese modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Miren. Y acá hay un principio, iglesia. Dios nunca nos va a pedir más de lo que podamos dar. Nunca nos va a pedir más de lo que podamos dar, iglesia. Ya, hace muchos años atrás, cuando yo en mi familia había una maldición de pobreza económica. Por más que trabajábamos, era un devorador espiritual latente en toda área, en todo. No había para comprar gas, no había para pagar la luz, no había para comprar, si se rompía una silla ya no había para comprar la silla. Y entonces yo decía a Dios, ¿no? ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es? ¿Por qué pasa esto, no?
Y entonces empecé a entender estos principios, ¿no? Empecé a entender que cuando nosotros queremos romper con ese ladrón, con ese devorador, tenemos que empezar a darle a Dios. Primero nuestra vida, primero nuestro servicio a Dios, primero nuestro compromiso de santidad a Dios, de obediencia a Dios, ¿no? Y ahí fue cuando Dios fue obrando. Por ejemplo, iglesia, cuando tú le cantas a Dios, ¿con qué actitud lo das? ¿Con qué actitud cantas a Dios? ¿Con qué actitud das tu servicio a Dios? ¿Con qué actitud damos nuestros diezmos y ofrendas nuevamente, no? Y dice, y sin embargo, dice iglesia, el Señor no te va a pedir más de lo que tú puedas dar, ¿no? Él te va a pedir lo que tú puedes dar. Y aquí entra un testimonio, iglesia. Hace años, cuando estábamos en Tomás Valle, en ese tiempo yo ganaba mensual 300 soles, así. Y viene a mi corazón una fuerte sensación, un fuerte dar 300 soles de ofrenda pro templo, porque todavía ni nos imaginábamos que acá iba a ser el templo. Y yo le digo a Dios, ¿cómo que voy a darte 300 si yo gano 300 al mes, Señor? Y estuve peleando así con Dios. Y Dios siempre a mí me habla por medio de su palabra o por una prédica, ¿no? Y entonces, por medio de una prédica está pues Pedro y Juan cuando van al templo y al cojo le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y entonces como que el Señor me dijo, tú no lo tienes, pero yo te lo voy a dar. Y quiero que me lo des los primeros días. Yo, ¿qué? Señor, ¿cómo que? Sí, tus primeras ventas, porque yo trabajo en un mercado, tus primeras ventas, vas a juntar 300 soles y me vas a dar. Pataleé, iglesia, no hacía caso, no, esta es mi carne, decía, no, esta es emoción, no. Pero el Señor ahí empezó a redarguirme, a examinarme y lo doy por fe. Cuando termina el mes, iglesia, increíblemente Dios me había dado, me había hecho ganar lo que siempre ganaba, más los 300 soles para pro templo. Luego, iglesia, dije otro día, ¿no? Ya habían pasado como un año que estaba así, y digo, ay no, esta vez lo voy a dar a fin de mes. ¿Qué? Sí, a fin de mes, porque, ok. Llegó a fin de mes, gané solo mis 300 soles, iglesia. Y ahora dije yo, debo 300 de ofrenda. Y al otro mes, iglesia, por fe, tuve que dar los primeros días los 600 soles. Y a fin de mes, increíblemente, Dios me había proveído para estar a cuentas con Él. Iglesia, tu actitud ante Dios abrirán las compuertas de los cielos. Tu actitud ante Dios abrirá la provisión del cielo. Tu actitud, por eso es muy importante. Hemos aprendido en el primer tema de esta serie que de quién era el dinero, de quién es el dinero, es de Dios. Y Él lo da, dice, Él nos lo da. Y su palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Él no dice, no, este ha matado ayer, no le voy a dar de comer. No, iglesia. Son principios. Y ese principio, iglesia, a mí me enseñó que cuando como yo ganaba solo 300 soles, yo empecé a diezmar 50 soles. De ahí 100 soles. Y así Dios fue multiplicando mi salario. Iglesia, ¿quieres un aumento de sueldo? Da tus diezmos de acuerdo a lo que quieres ganar, ¿no? Un paréntesis. Entonces, luego dice, Dios recibe lo que se da con buena voluntad. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si alguien de veras quiere dar,
Dios le acepta la ofrenda que Él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. ¿Me entiendes? Por eso, cuando Dios te pide algo que supuestamente tú no tienes, tú le tienes que decir, ok, Dios, gracias porque tú me vas a dar más. Amén. Esa es tu actitud. Tú no puedes decirle a Dios, ¿cómo me vas a dar? Señor, ¿cómo me vas a pedir que te dé tanto si no lo tengo? Tú tienes que alegrarte, iglesia. Como en esta etapa en que yo peleaba con el espíritu de pobreza, mi hijo estaba en el programa de Compassion. Y en ese tiempo el colegio costaba 70 soles mensuales. ¿Ya? Entonces Compassion le pagaba 35 soles y yo ponía los 35 soles así, ¿no? Y pasaron unos 2 o 3 años y Compassion me llamó y me dijo, ya no le vamos a dar. Y en mi corazón entró por eso yo entiendo el salto del vientre del bebé de Elizabeth, ¿no? Ese salto, ¿no? De que cuando llegó María y dice el bebé Juan saltó cuando escuchó la voz, ¿no? de María. Porque en mí saltó que me dijo, ya no necesitarás, yo te proveeré. En vez de embargarme un temor y decir, uy, ahora de dónde voy a sacar. No, me embargó una fe, se inyectó una fe de que, ya Señor, ahora yo voy a poder proveer para el colegio de mi hijo. Por eso, iglesia, Dios recibe lo que damos con buena voluntad. Tenemos que morir al egoísmo, tenemos que morir al orgullo, tenemos que romper una mente de pobreza y tenemos que dar, ¿no? Nuestra mente a veces está gobernada por esa pobreza, por esa escasez. Iglesia, si yo te contara, algunos de ustedes quizás escuchó mi testimonio de que yo iba a la iglesia sin zapatos. Sin zapatos, iglesia, ¿no? Incluso cuando un día regresábamos de la iglesia, ¿no? Caminando, es como que vivíamos en Tomás Valle y la iglesia estaba en Cantacallao, ¿no? Y todo ese trayecto nos quemó, veníamos con un papel periódico, caminábamos 2 pasos y poníamos el papel y saltábamos, ¿no? Y en eso se rompe el papel. Y nos caímos al suelo y nos quemamos y empezamos a gritar, a llorar que nos quemaba la arena. Era en Vía El Salvador, ¿no? Pero de ese mundo, iglesia, Dios ha hecho prosperar mi vida, ha hecho prosperar mi economía. No solo he prosperado económicamente, he prosperado espiritualmente, porque he aprendido a conocer a ese Dios Jireh. De estos 3 principios, iglesia, podemos llegar a el dar del creyente que está en 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Iglesia, si en tu corazón te embarga la obligación, te embarga el desánimo, la mala gana, iglesia, guárdate, porque es muy importante tu libre determinación del dar, ¿ya? Porque cada uno debe dar según como haya decidido en su corazón. Y te invito a que apuntes estos 3 versículos bíblicos donde enseñan, iglesia, donde ahí nos enseñan en Éxodo 35:21 dice, y vino un varón, ¿no? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, dice, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Miren, iglesia,
Dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló. O sea, Dios primero hace que tu corazón se estimule a dar. Pero cuando entra el racionamiento de decir, no, ¿por qué voy a dar? ¿Qué lo harán los diezmos? ¿Qué harán las ofrendas? Ahí se te roba esa. Y luego dice, a quien su espíritu, o sea, su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, a quien su espíritu, o sea, miren chicos, miren iglesia, primero tu corazón y luego tu espíritu. Dios te pone eso. Entonces, y no solo dice con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo, sino también para toda la obra. Entonces tú muchas veces te dices, no, yo por qué voy a dar el diezmo, la ofrenda, porque para que el pastor viva, Pero iglesia, cuando tú lees tu Biblia, cuando tú lees en Levítico, en Números, tú vas a encontrar que los sacerdotes, los levitas, se sostenían de las ofrendas y los diezmos eran del Señor. Y es más, iglesia, los levitas y los sacerdotes tenían que comer de lo mejor de las ofrendas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te gobiernas ese pensamiento de que por qué el pastor tiene que comer lo mejor, estás yendo contra un principio establecido por Dios, porque ellos sirven a Dios. Y gracias a ellos nosotros podemos ir creciendo espiritualmente, iglesia. ¿Ya? Entonces, el otro versículo dice en Éxodo 35, versículo 4 y el versículo 5 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo generoso de corazón. O sea, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener un corazón generoso. Si tú no has cultivado un corazón generoso, iglesia, ¿qué está pasando? Ahora, si tienes un corazón generoso en el aspecto de que tú ves a alguien ahí necesitado y te gusta dar, muy bien, pero ¿por qué niegas a tu iglesia donde tú te alimentas ser generoso? Luego, en 2 de Crónicas 29:6 dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y jefes de centenas, ¿no? Con los administradores de la hacienda, o sea, miren, diferentes estatus social, diferentes personas con diferentes, dice príncipes, dice jefes de millares, jefes de centenas y administradores, ¿no? O sea, desde el más pequeño económicamente hasta el más grande, dice, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Jehová. Iglesia, dice acá, el dar del creyente en 2 Corintios, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana y no a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y ahí están los textos bíblicos, iglesia, donde Dios te dice que Él ya puso en ti ese dar. Dieron como propusieron en su corazón y por voluntad propia. No debemos darle a Dios nada de mala gana o con una actitud errada, porque tu actitud determina el valor con lo que das. Y tenemos 3 ejemplos, ¿no? Ya lo vimos, el ejemplo de Caín. Tenemos el ejemplo de los escribas, de los fariseos y de los ricos. Y tenemos la actitud de Judas Iscariote cuando la mujer vino a derramar ese perfume a los pies de Jesús, ¿no? Vemos las malas actitudes, las actitudes erradas de estos personajes y vemos, dice, el valor de esta actitud, ¿no? Cuando
Caín, la ofrenda de Caín no fue aceptada. Los fariseos, dice, daban con una mala actitud. Sin embargo, la actitud de la mujer pecadora fue humillación, fue reconocimiento que necesitaba el Salvador, necesitaba ser perdonada, necesitaba ser lavada, necesitaba ser restaurada, ¿no? Y ella trajo ese perfume, derramó ese perfume a los pies del Maestro. Por eso dice, no debemos dar de mala gana y con una actitud errada. La actitud determina el valor con lo que das. Hoy, examínate, iglesia. ¿Cómo has estado dando tus ofrendas y tus diezmos? ¿Renegabas, cuestionabas, juzgabas? ¿Cómo? ¿O te quejabas porque decías, ay, este dinero que no me alcanza para nada y encima tengo que dar los diezmos? Y encima, ay, ya traje el diezmo, ¿por qué pasan las ofrendas? ¿No? Miren, más adelante vamos a hablar sobre eso, iglesia. No debemos dar por obligación. Nadie debe dar por obligación, iglesia, pues la obediencia nace por la gratitud. Tú y yo debemos de dar por gratitud, ¿no? Y ahí tenemos también tres personajes, tres estos bíblicos, ¿no? Mire, dice, tenemos a Jonás cuando dio su servicio por obligación y terminó renegando de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí tuvo mucho calor y nació una calabacera, la calabacera se murió y él renegó de Dios porque dice que Dios salvó a Nínive. Tenemos a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿no? Que dice que cuando vinieron de servir, como no habían sido escuchados, pidieron que descienda un rayo y los consuma, dice, ¿no? Dice, también tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿no? Como estamos hablando de dinero, ahí está Ananías y Zafira, que dieron por obligación. ¿Por qué, iglesia? Porque en Hechos 4:32 al 35 vemos a una iglesia que daba por gratitud. Vemos a una iglesia que dijo, oye, él no tiene, pero yo tengo ese terreno, lo voy a vender y lo voy a compartir con ellos para que no haya pobres entre nosotros. Y entonces Ananías y Zafira dijo, ay, pucha, ahora nosotros también tenemos que imitarlos, pues, ¿no? Por eso dice, la obediencia nace por la gratitud. Tú das a Dios por gratitud, porque reconoces que el dinero que tienes es gracias a que Dios te lo da. Porque reconoces que el dinero que recibes es gracias a las habilidades, a la gracia que Él derrama ante los clientes, a la sabiduría, ¿no? Yo me admiro porque, por ejemplo, mis clientas me dicen, como tú, Margot, nadie me va a despachar, nadie me dice, ¿no? Porque a veces se amargan, se van al Álamo, a Bocanegra. No, nadie me despacha como tú, ¿no? Iglesia, ¿es mi habilidad? No, iglesia, cada vez que yo daba mis diezmos, yo decía, Señor, ayúdame, dame sabiduría para yo atenderlas como a ellas les agrada, como a ellas les gusta. A veces, iglesia, me decían, párteme el pollo para freír. No, así no quiero, me gritaban, ¿no? Ya, te lo cambio, le decía yo, ¿no? Pero vas a perder. No, no importa, le decía yo, ¿no? Pero por dentro sí voy a perder, decía yo, ¿no? Y entonces ellas se compadecían de mí. Ya, no, ya, dámelo así, ya te perdono, me decían, ¿no? Pero ¿quién daba esa gracia, iglesia? ¿Quién da hasta el día de hoy esa gracia? Es Dios, ¿no? Y mi hermana está aprendiendo eso. Ella le costaba dar su diezmo, ¿no? Entonces cuando yo le decía, tienes que dar tu diezmo, me miraba así, ¿no? Y agarraba el dinero, agarraba así, ¿no? Ah, bueno, no sé, le decía yo,
tú y Dios, le decía yo, ¿no? Entonces ahora, cuando ella da el diezmo, yo le digo, antes de traerlo, tienes que doblar tus rodillas y dile, Dios, dame sabiduría, porque ahora las clientas dicen, tú no eres como Margot, tú no me haces, tú no me entiendes, tú no, ¿no? Y ella llora, no me dice, tú, nadie me quiere. Tienes que pedirle a Dios. Cuando estás ahí con la clienta, tienes que orar a Dios. Dile, Dios mío, yo te he pedido, dame sabiduría. Así le digo, ¿no? ¿Por qué, iglesia? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios no es deudor. Dios ha predispuesto esas leyes espirituales para podernos bendecir. Por eso, iglesia, debemos disponer nuestro dar porque nace de la gratitud de lo que Dios nos ha dado. Amén. Damos el dinero a Dios por obediencia y damos el dinero a Dios porque su palabra lo ordena y damos el dinero a Dios por gratitud. Amén. Luego seguimos viendo el dar con alegría, que es el otro punto. Dice, dar con alegría porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Segunda de Corintios, seguimos con 9:7. Cada uno debe dar, dice, según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza. Por eso al iniciar este tema, ¿no? Hemos aprendido los conceptos de actitud, ¿no? La actitud. Recuerda, actitud es tu estado de ánimo. Guarda tu estado de ánimo cuando vas a dar tu diario, cuando vas a comprarle los zapatos a tus hijos, cuando ya viene Navidad y tienes que proveer para la cena navideña y tienes que comprarle la ropa y los zapatos a tus hijos, a tus padres, la propina. ¿No? Iglesia, cuidadito. Que tú digas, ay, ya vienen, escondamos el pavo, saquemos el pollito. Acuérdate, es tu tiempo de dar lo mejor de ti, dar lo mejor de ti, ¿ya? Entonces, también actitud, acuérdate, es la forma de comportarte, la predisposición mental, qué pensamientos te gobiernan, qué emociones, cómo respondes, cómo actúas, ¿no? Y por eso recuerda el texto bíblico, iglesia, Éxodo 35:21, vino todo varón que estimuló su corazón y ordenó a su espíritu dar, dice. Mire, le ordenó, ¿ya? Dar con alegría. Luego tenemos el dar del creyente, ¿no? 2 Corintios 9, versículo 6, 8 y 10, ¿no? Dice el versículo 10, Dios dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, y el que da mucho, recibe mucho. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Mire, Dios da con abundancia, ¿no? Dice, Dios da con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Y ve callao, ¿cómo das tus ofrendas? ¿Cómo das tus diezmos? Y dice el versículo 6, acuérdate de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. La ley de la siembra y la cosecha. Iglesia, Dios te ha dado 1000 hectáreas y te ha dado grano para sembrar esas 1000 hectáreas. Pero tu mente,
que empieza a gobernarse de pensamientos destructores hacia tu economía, te dice, no, siembra solo 1 hectárea y guárdate la semilla. Entonces luego siembra, ok, prosperaste tu hectárea y tu semilla dio solamente 1 hectárea. Y luego tú vas y te quejas ante Dios. Dios, ¿por qué no me alcanza? Dios, pero si tú sabes que ya viene Navidad y tengo que vestir a todos mis hijos, a mi esposa. Y Dios te va a responder, te di semilla para 1000 hectáreas. Tú decidiste sembrar solo 1 hectárea, iglesia. Luego dice el versículo 8, dice, Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Dios prospera y multiplica nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso tú y yo no debemos ser austeros con Dios. No debemos ser mezquinos con Dios, ¿no? Y dice, Dios puede dar con abundancia toda clase de bendición para que tengan siempre todo lo necesario, iglesia. Todo. Por eso en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, es increíble, iglesia, tú y yo tenemos que abrir nuestro entendimiento y entender todos estos principios que están en su palabra. Mire, dice en 2 Corintios 9, versículo 8 dice, Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Y el principio espiritual dice, Dios puede dar con abundancia toda clase de bendición para que tengan siempre todo lo necesario. Y 3 de Juan 3, 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y así como prospera tu alma. Puede ser, iglesia, que hayamos prosperado, haya prosperado nuestra alma, ya estemos sanos, ya no hay amargura, ya no hay odio, ya no hay rencor, ya somos fáciles, ya estamos aprendiendo a ser perdonadores, ¿no? Pero estamos enfermos. Pero también puede ser que hay escasez económica. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo este principio. El versículo 10 dice, Dios da la semilla que se siembra, el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer para que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Iglesia, Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará todo lo necesario para su siembra y hará crecer y hará que la generosidad de ustedes dé abundancia. Recuerda este versículo cada vez que das tus ofrendas y tus diezmos. Tu semilla Dios la hará crecer. Tú y yo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que derribar fortalezas que se han levantado contra todo principio de Dios, ¿no? Y dice, iglesia, miren, en la semana pasada aprendimos que culturalmente hay un Dios, hay un culto y hay ofrendas y hay diezmos. Culturalmente, iglesia. Y sin embargo el diablo nos ha hecho creer a nosotros los cristianos que no debemos diezmar, no debemos ofrendar. Pero cuando tú te vas a todas las culturas, vas a encontrar un Dios, un culto, sus ofrendas. Es más, en nuestro país, los mundanos dan sus ofrendas, dan sus diezmos.
Todos los días, todos los fines de semana que los que cobran semanal van y dan sus diezmos al dios Baco, el dios de la cerveza, el dios del vino. Y sus ofrendas es la lujuria, sus ofrendas son el éxtasis, las locuras, las fiestas. Miren, la embriaguez se le atribuye al dios Baco, ¿no? Y en la mitología griega, el dios del vino, el dios de las fiestas, el dios de la locura, del éxtasis, es el dios Sileno. Y el dios maya se llamaba Aquín, a quien está también relacionado con las bebidas alcohólicas. Sin ir muy lejos, es el día del Señor de los Milagros. ¿Y saben qué, iglesia? El diablo es ladrón, es usurpador. Cuando tú lees en Jueces, en el capítulo 8, vas a encontrar que cuando Dios se le presenta a Manoa y le dice, tu esposa va a tener un hijo. Y Manoa le dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy el admirable. Y Manoa le dice, entonces permíteme darte ofrendas. No me des nada de comer, ofrécelo. Y cuando Manoa estaba ofreciendo su ofrenda, dice que Dios hizo milagro en medio del fuego. ¿Y quién es el usurpador que se le llama el Señor de los milagros ahora? El admirable, el Dios de los milagros, es nuestro Dios todopoderoso. Y a Él le dan ofrendas. A ese Dios usurpador que se hace pasar como el Dios de los milagros. También se le da las ofrendas y los diezmos a las vírgenes, a las deidades. Si tú estudias bien quiénes han reemplazado a Diana, a Isis, a las diosas de la fertilidad, son María, son la Virgen del Carmen, todas esas vírgenes están reemplazadas por las diosas de la fertilidad, de la cultura griega. Iglesia, estudiemos, no nos dejemos engañar. Y recuerda esto, el mundo también da sus diezmos y sus ofrendas a sus dioses. Luego tenemos el dar del creyente. ¿Qué damos? ¿No? Damos, ahí está el diezmo, ¿no? Cuando leemos Malaquías 3, del 6 al 12, Dios le dice, le reclama a su pueblo, ¿no? Me has robado, le dice. Y el pueblo, todo fresco, le dice, ¿en qué te hemos robado? Le dice, ¿no? Y el Señor le dice, en mis diezmos y mis ofrendas. Así que como me has robado en mis diezmos y en mis ofrendas, no me pidas que te prospere, no me pidas que te proteja, no me pidas que te bendiga. Léelo, está en Malaquías, léelo. Entonces, dar a Dios la 10ª parte de lo que son nuestros ingresos, eso, iglesia, es un principio establecido. Y miren, ustedes dirán, no, pero en el Nuevo Testamento no está escrito. Sí está escrito, iglesia, solamente que nuestro entendimiento está cegado. Yo pienso, cuando la viuda entra al templo a dar las ofrendas, se asume que ellos ya habían entregado sus diezmos, ¿verdad? Porque ellos entregaban el diezmo anualmente. Y lo que daban en el templo eran las ofrendas. Y entonces, ella da su ofrenda. Y cuando tú lees 2 Corintios el capítulo 8 y 9, ahí vemos que dice,
por esta gracia que se nos ha regalado del Señor Jesús, que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. En esta gracia que ustedes abundan, le dice a los de Macedonia, en esta gracia que ustedes abundan de dar sus ofrendas, de ser dadivosos, en esa gracia ustedes han juntado más, aún más de lo que podían dar. Y esto se compara, iglesia, a un papá y también a una madre, porque ahora les hacen juicio de alimentos, ¿no? Por la ley, el padre da un 10%, pero por amor, por gratitud, por gracia, un padre da una medida rebosada, apretada, una medida que desborda. Yo te pregunto, iglesia, ¿ya no quieres vivir bajo la gracia? ¿No quieres reconocer que Dios por gracia multiplica tus ganancias? Entonces da lo que está establecido. No dar a Dios el diezmo, iglesia, Dios lo llama robo. Ese robo nos coloca bajo maldición. Esa maldición abre la puerta a un devorador. Y examínate, iglesia. ¿Hay un devorador en tu economía? ¿Recibes tu plata, recibes tu salario y se te hace agua? ¿No te alcanza? ¿Hay un ladrón? ¿Te roban a cada rato? ¿Hay escasez? ¿Tus alacenas paran vacías? ¿Tus refrigeradoras ya las apagas porque no hay nada? ¿Los cielos están cerrados? ¿Tienes negocio y no hay clientes? ¿No hay visión? ¿Los cielos están cerrados? Y todo lo que haces no prospera, es estéril. Presentas un proyecto y presentas tu currículum y todo está estéril. No, se te cierran las puertas. ¿Por qué, iglesia? Porque no estás dándole a Dios lo que le pertenece, porque te has dejado engañar, porque no has escudriñado su palabra. Hay algo que yo he aprendido, iglesia. Cuando viene un dardo de Satanás y me hace cuestionar algo, yo me pongo a orar. Le digo, Señor, háblame por medio de tu palabra y líbrame de mí misma, porque dice su palabra, líbrame de mí mismo, Señor. Y yo digo, Señor, líbrame de mí mismo. Si esto no está bien, Señor, háblame. Y ahí el Señor te va a hablar, iglesia. Léelo, búscalo en tu Biblia. El Nuevo Testamento expresamente no habla del diezmo, pero en el capítulo 9 y 8 de 2 Corintios, ahí vas a encontrar que por gracia ellos daban, porque habían entendido que Jesús se había hecho pobre para que nosotros seamos ricos en Él. Y Pablo dice, en esta gracia que abundan ustedes, le dice, ¿no? Abundan, o sea, ellos abundaban en dar ofrendas, eran dadivosos. Luego dice, hoy, si tú y yo traemos a Dios por gratitud sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Podemos reclamar y decirle a Dios, papá, ¿qué pasó? Iglesia, yo diezmaba desde que tengo en el cristianismo, para la gloria y honra de Dios lo digo, nunca dejé de diezmar. Un mes hubo que cerraron el mercado, el municipio no cerró. Y yo me quedé triste y dije, wow, Señor, es la primera vez que no tengo para diezmarte, no he ganado. Y en eso viene uno de mis hermanos y mis hermanas, todos nosotros hemos juntado una ofrenda para ti. Él es fiel, iglesia. Él nunca es deudor. ¿Por qué dejas que te robe Satanás, haciéndote creer que si tú le das algo de más a Dios, vas a quedarte mal? Hace años me robaron, iglesia, como 10 años me robaron sistemáticamente.
Yo me iba a apoyar a los encuentros. Y un día le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste? Y Él me respondió, iglesia, yo te he pagado lo que te han robado porque yo no soy deudor. Yo te he pagado. Y me hizo ver un ejemplo, iglesia. Y me dijo, yo no soy deudor, yo pago, me dijo. Así que, iglesia, nunca tomes en poco lo que tú le des a Dios. Él no es deudor, iglesia. Cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas, direcciónalo. Direcciónalo para la salvación de tus hijos, direcciónalo para el crecimiento económico, direcciónalo para que salgas de la pobreza, direcciónalo para un proyecto más grande, para que Dios te dé capacidad. Si eres un inventor de cosas, para que Dios te diga dando más sabiduría, más inteligencia. Iglesia, Dios, nuestro Dios que tenemos no es deudor. Él siempre va a pagar. Luego vamos a darle a Dios nuestras ofrendas, ¿no? Las ofrendas están determinadas por la voluntad del que da, ¿no? Acuérdate, cuando tú lees la Biblia, el diezmo es ¿de quién? O sea, es algo que Él te ha dado y tú le tienes que devolver. Y las ofrendas es algo que tú dices, este es para mi Dios. Lo que Él me ha dado, yo se lo doy. Esto lo separo para ti, Señor. ¿Saben? Yo hago mensualmente mi arqueo de mis ingresos de cada boleta. Entonces, a veces en una boleta he ganado 8 soles. Y por error pongo 80 soles. Entonces mi mente dice, uy no, tengo que borrar. Y cuando estoy borrando, déjalo ahí. Señor, pero es 8 soles, déjalo ahí. Señor, pero me he equivocado, es 8 soles, déjalo ahí. Y de ahí digo, ay Señor, ¿verdad que tú no eres deudor? Y yo ya aprendí, iglesia. Yo ya aprendí. Tengo el testimonio de mi esposo, de su tarjeta, no sé cuántos lo han escuchado, permítanme repetirlo si alguno no lo ha escuchado. Mi esposo gana un sueldo, ¿no? En su tarjeta, él es retirado de la Marina. Y él me decía, uy, Margot, con esto voy a morir con este sueldo. Y yo lo miraba y yo en mi corazón decía, no, Dios tiene la última palabra. Entonces yo empecé a diezmar por fe más. Por fe empecé a diezmar más y nos han subido el sueldo. ¿Te dan cuenta, iglesia? Porque para Dios no hay nada imposible. Tú quieres, iglesia. En Isaías 54 te dice, no seas escaso, extiende las estacas de tu tienda, iglesia. No seamos escasos, no tengamos esa mente de escasez, de pobreza, de necesidad, de estar dando al Señor las moneditas, los céntimos. No, iglesia. Cuando tú te vas a Deuteronomio, tú te vas al Éxodo, al Levítico, tú vas a encontrar que el pueblo daba en abundancia. Daba en abundancia el oro, la plata, las pieles, los colores, los púrpuras. Daba, iglesia. Por eso dice, tu ofrenda, iglesia, tu ofrenda, eso ya sale de ti. Así que acuérdate, cuando el alfolí, de aquí en adelante, iglesia, cuando el alfolí pase por tu lado y des tu sol, recuerda que estás siendo mezquino con Dios. Porque el diezmo no es tuyo. ¿Qué dices? No, ya estoy dando 800 de diezmo. No. ¿Qué dices? No, ya di 100 soles de diezmo. No. No, iglesia. Debes alegrarte y decir, wow, cuando yo daba mis diezmos daba 5 soles. Iglesia, en plena pandemia, cuando yo aprendí a diezmar, mis diezmos eran 5 soles. Y en plena pandemia, una vez
me quedé sorprendida. Y les cuento así de verdad, no quise diezmar, porque tenía que diezmar 1,100 soles. No tanto. Y el Señor me dice, tacaña, eso no es tuyo, eso es mío. Sí, Señor, sí. Pero imagínense, iglesia, yo lo de nuevo, a sumar de nuevo todo, ¿no? Y sí, iglesia. Sí, yo me quedé admirada y ahí por eso yo aprendí ese principio, iglesia. ¿Quieres ganar más? Diezma y ofrenda. ¿Qué más? Ofrendas especiales. Dar a Dios para ocasiones especiales o por motivos especiales, ¿no? Dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama con alegría, ¿no? Ofrendas especiales. Algunos de ustedes puede dar testimonio de esto, ¿verdad? Algunos de ustedes, el pastor Daniel los llamó cuando quisimos comprar la pantalla, cuando hemos comprado esos parlantes, ¿no? También hace años cuando compramos la consola, ¿no? Son ofrendas especiales. Por ejemplo, una ofrenda especial es cuando el pastor Daniel sale y dice, no, hermano, ¿quieres adoptar a un adolescente para mandarlo a su Kauai? Son ofrendas especiales. Y tú puedes, iglesia, declarar que estás enviando a ese adolescente y que tu nieto será salvo. Porque Dios no es deudor, iglesia. Dios no es deudor. En Malaquías 3:7, Dios dice, les acusa a ellos, ustedes desde sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Examinemos nuestro corazón. Porque puede ser que es una maldición generacional ser tacaños con Dios. Es una maldición generacional habernos llenado de orgullo, de pensar que lo que recibimos es nuestro y no es gracias a Dios. Dios nos acusa, Dios lo acusa al pueblo ahí, dice, ustedes desde sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Dios dice, traigan mis diezmos, den las ofrendas, ¿no? Amén. Sigue, me estoy atrasando. Entonces, vamos a ver. 2 Corintios dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. El dar del creyente, iglesia, en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. ¿No? Iglesia, tú y yo damos por obediencia, damos por gratitud y damos confiando en Dios. Das por obediencia. Tú puedes dar por obediencia, bueno, para que me dejen servir, pues ya, porque si no doy diezmo no me van a dejar servir. Esa es obediencia al pastor. Pero Dios que examina tu corazón, ¿qué actitud está viendo en ti? Y el único perjudicado somos tú y yo. Porque si por obediencia solo doy 50 soles o 100 soles de diezmo al mes, ¿qué estoy decretando en el mundo espiritual? Que estoy ganando eso. Entonces tú sales a trabajar en tu negocio o quieres que el jefe te promueve, te levante el sueldo y no, porque tú mismo has condicionado tu sueldo. Tú mismo has decidido cuánto ganar.
porque no lo has probado a Dios. No lo has probado a Dios. No, por eso dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo, iglesia, he aprendido y iglesia, yo estoy agradecida con mi Dios, porque desde el 5 de enero de 1995 que me convertí, yo he dado a Dios lo que Él me ha pedido. Le he dado a Dios. Y como les digo, cuando Él me pide algo más, yo le doy. Yo no digo, no, tanto. Una vez Dios me dijo, les cuento sobre mi terreno, ¿no? Cuando vendí mi terreno, lo vendí en $55,000 y traje mis diezmos, iglesia. Traje mis diezmos. Y en esos tiempos me acuerdo que me llamaron a la oficina los pastores, ¿no? Hija, ¿es tu diezmo? ¿De dónde has sacado esa plata, no? Sí, pastor, he vendido mi terreno. Ay, hija, Dios te lo multiplique, ¿no? Y en esos tiempos estábamos en plena construcción. Y Dios nunca fue deudor, iglesia, nunca. Porque me acuerdo que cuando compré el otro terreno, me faltaba, no, como había dado el diezmo, me faltaba para pagar el terreno. Y entonces mi hermano, quien me vendió el terreno, él no sabía que a mí me faltaban esos $5,500, porque yo vendí en $55,000 y mi hermano me vendió en $55,000. Entonces yo tenía que dar mi diezmo. Y yo dije, Señor, no sé de dónde sacaré. Y cuando llegó la hora de pagarle a mi hermano me dice, hermana, dame solo $45,000, guárdame $10,000. Porque Dios nunca es deudor, iglesia. Denle un aplauso a ese Dios real, al Dios del dueño del oro y de la plata, al Dios que nunca va a hacer que tú pases necesidad, iglesia. Y si la pasas es porque Él quiere que tú aprendas a conocer a Jehová Jireh. Por eso el dar del creyente está acompañado de su obediencia, de su gratitud y de su confianza en Él. Confías en medio de la nada. Confías. Y podemos concluir, amada iglesia, en Filipenses 4:18, quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, dice así. Pero todo lo he recibido y hasta tengo de sobra con lo que me enviaron. Fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Iglesia, tú puedas decir, no tengo. O puedas decir, me sobra. ¿No? Sea cual sea, cuando está acompañado de una buena actitud, es un incienso perfumado. Cuando es con sacrificio, iglesia, que no das aún de lo que no tienes, es un incienso perfumado. Cuando das por gratitud, porque ves que tienes abundancia, y tú le dices, Señor, gracias, mira cuánto me has dado, Padre, toma, Señor. Es un incienso perfumado y Dios lo recibe con agrado. Amada iglesia, ¿cuál es tu actitud? Pongámonos de pie, amada iglesia, y cerremos nuestros ojos. Pongámonos de pie y tú trae a tu mente y a tu corazón tu conducta cuando das tu diezmo y tu ofrenda, iglesia. Ahí tú puedas decirle al Señor, Padre, en primer lugar, perdóname
En segundo lugar, tú puedas decirle: Padre, ahora puedo entender cuando mi corazón y mi espíritu me convencían de hacer lo correcto y yo fui desobediente. Y tú también puedas decirle: ahora entiendo por qué los cielos están cerrados. Tú puedas decirle: ahora entiendo por qué cuando recibo mi salario se me hace agua en las manos. Iglesia, dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he pensado que es mi dinero. Perdóname, Señor, porque no he entendido que eres tú quien me da las habilidades para hacer las riquezas. Perdóname, Señor, dile. Perdóname, Señor, y líbrame de esa maldición del devorador. Líbrame del ladrón. Líbrame de la escasez. Señor, abre los cielos, dile. Abre los cielos. Cuando yo salga a trabajar, Señor, que clientes, que mi negocio, Señor, prospere. Ahí tú sabes, iglesia, si tú quieres una promoción en tu trabajo, tú dile: Señor, ahora entiendo por qué no me promueven. ¿Por qué a mi compañero que cada semana se va a emborrachar lo promueven? Ahora entiendo, Señor, que él pagaba sus diezmos, él daba sus ofrendas. Y yo, siendo un hijo tuyo, Señor, no te los daba. Señor, tú puedas orar ahí, iglesia. Oramos, Señor, en esta mañana y cantamos una canción. Y tú, iglesia, puedas dejarte gobernar por el Espíritu Santo aquí. Tú puedas decirle al Espíritu Santo, iglesia, decirle: Espíritu Santo, mi corazón me hablaba más de una vez y yo he menospreciado tu consejo y tu dirección. Dile: perdóname, Espíritu Santo, dile. Perdóname porque tú ponías en mí ese dar, ponías en mí esa convicción de por fe dar aún lo de lo que no tenía, Padre. Y yo cerraba mis manos. Perdóname, Señor. Ahí ponte a cuentas con Dios, iglesia, mientras cantamos esta canción. Está Jesús en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré y esperanza. Canta la iglesia. Si lo podemos poner en la pantalla, por favor. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad eres rey. Cántalo, iglesia. Cántalo y haz que se penetre en tu mente y en tu corazón y tú puedas hacer un compromiso con Dios. Dile: Señor, mis diezmos son tuyos.
Mis ofrendas es un acto de mi voluntad. Y esas ofrendas especiales no más cerraré mi puño, Padre. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Lo cantamos fuerte. Señor, en la tempestad económica voy a aprender a depender de ti. Señor, hoy mi mente se abre a toda aquella mentira de Satanás y la desarraigo de mi mente y de mi corazón. Hoy mi mente recibe tus principios. Hoy mi mente recibe tus mandatos, tus decretos. Padre, he pensado que te engañaba, pero me he engañado a mí mismo. He puesto límites a la bendición que tú me quieres dar. Dile, Señor, ahora renuncio a esa mentira satánica, Padre, porque mi descendencia tiene que heredar verdad. Porque, iglesia, cuando tú crees que le mientes a Dios dándole lo que crees, tu descendencia puede ser afectada. Por lo tanto, hoy te renuncia a ese pensamiento y di, Señor, tú conoces la verdad. Tú conoces mi entrada y mi salida. Tú conoces, Señor. Dile, iglesia, hoy desarraigo esas mentiras de Satanás que me roban, Padre, y ya no seré escaso. Me extenderé a la derecha y a la izquierda. Agrandaré las cuerdas de mi habitación, Padre. Oh, En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. amén, Padre. En esta mañana reconocemos que dependemos totalmente de ti. Oramos para que sea liberada esa hipoteca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, por la sanidad de demencia senil, Padre, por esta sierva tuya. Oramos, Señor, por aquella hernia, Señor, que salga bien tu siervo, Padre. Oramos para que tú, cuando sea operado tu siervo, Padre, tus manos dirijan la mano de los médicos, Señor. Oramos, Señor, por victoria, Señor, y sanidad para los riñones, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también, Señor, que se abran puertas de trabajo en el nombre de Jesús, Padre, para tu sierva. Y oramos también, Señor, que siga las operaciones sobre tu sierva Grace, Padre. Que sigamos orando por ella, Señor, por su pronta recuperación, Padre. Oramos, Señor, por Génesis. Señor, oramos que tú la despiertes, Padre. Que las cuerdas que la tienen atada a ese dormir sean como hilos quemados, como lo dice tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que ninguna cuerda a un sueño que no la haga despertar prevalezca, porque por el poder de tu Espíritu Santo, Génesis sea despertada, Señor. Y toda la iglesia en esta mañana te da un aplauso de gratitud por la palabra que les has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.